You guys know what this represents? Fellowship. We reach the calm before the storm. What's the storm? Could be the calm before the storm. What storm, Mr. President? You'll find out. Consider the Trump administration a danger to the world, but I regard it as a purely temporary phenomenon that will disappear in 2020 or even sooner. Bienvenidos a Noticias Ocultas X. Hoy vamos a hablar del golpe final, del manotazo de ahogado que le queda a George Soros en contra de Donald Trump para sacarlo del poder y así también en su lucha contra el Estado profundo. Pero previo a eso vamos a ver por qué Trump está realmente luchando contra el Estado profundo. Veo que muchos dicen, no, Trump es disidencia controlada, te vendiste. Muchachos, cambiar de opinión no es venderse, es simplemente volver a analizar lo ya analizado y a medida que pasa el tiempo van surgiendo cosas nuevas, sucesos nuevos que te hacen analizar nuevamente y cambiar tu perspectiva. Y además pude ver más allá de mis análisis anteriores. Para comenzar, de lo primero que se agarran aquellos que dicen que Trump es disidencia controlada, ¿no viste que era amigo de los Clinton? Trump fue Israel, Trump esto, Trump lo otro. Obviamente, ¿qué se creen? ¿Que él llegó a la presidencia acusándolos a todos, señalándolos, diciéndoles que iba a ir detrás de ellos? ¿Diciéndoles que iba a derrocar el Estado profundo? ¿Se creen que así llegó a donde está ahora? Es tener dos dedos de frente, saber que él tuvo que sentarse con ellos, ser parte de ellos, actuar como ellos, para ganárselos y llegar a donde está ahora. No es algo tan difícil de comprender. Vamos a analizar una de las cuantas cosas que hizo, que demuestran por qué está en contra del Estado profundo y de los planes de la agenda elitista. La agenda elitista totalitaria, que quiere llevar el comunismo de China a todo el mundo. Para comenzar, Donald Trump canceló el proyecto de Bill Gates, conocido como el IDA 2020, el microchip. ¿Y cómo hizo esto? Decretó que las vacunas sean voluntarias y no obligatorias, siendo los militares que verifiquen su pureza y las puedan distribuir. Primero cortó la financiación de Estados Unidos hacia la OMS y luego terminó toda relación con esta. Sumado a eso, quiere una investigación exhaustiva sobre sus operaciones y la influencia de China sobre esta. Canceló la propuesta de la ley HR 6666 de los demócratas, que fue la base del proyecto de ley de diagnóstico y seguimiento de Bill Gates, mismo al cual también canceló con su idea de implantar el IDA 2020 a nivel mundial. Recordemos que él detuvo el lanzamiento del 5G en Estados Unidos, y eso, sumado al espionaje producido por China por Huawei, produjeron esos problemas ya conocidos en estos tiempos anteriores. Estados Unidos consiguió el llamado pleno empleo, y Trump durante estos 4 años generó más de 7 millones de empleos. Y en el mes de mayo de este 2020, tras este tema de la cuarentena y demás, la economía estadounidense recuperó 2,5 millones de puestos de trabajo. Pero muchos dicen, durante la presidencia de Donald Trump redujeron los planes sociales. Donde hay empleo y una economía bien administrada, no precisa de planes sociales. Ahora, que ciertas personas quieran ser cómodas y prefieran planes sociales a que poder tener un empleo, eso es otra cosa. Escuchen esta, en Estados Unidos durante estos años, Donald Trump aprobó las zonas de oportunidades con el senador Tim Scott, garantizando financiamiento para escuelas y facultades históricamente negras, oportunidades escolares, impulsando una reforma de la justicia criminal, bajando las tasas de desempleo, pobreza y delincuencia de afroamericanos. A todo esto sabemos que este movimiento anti-infa que generó el caos a partir de la muerte de Floyd es financiado exclusivamente por George Soros para generar el caos en Estados Unidos. Recordemos que inclusive unos días antes de la muerte de Floyd ya habían pallets con ladrillos distribuidos en varias esquinas de Washington. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Estaba planeado o no estaba planeado? Él genera oportunidades para todos, por algo todos quieren ir a Estados Unidos, por algo el sueño americano sigue vigente. Y hablando de que todos quieren ir a Estados Unidos, recordemos que el muro que él hizo en la frontera de Estados Unidos-México, lo hizo para tener un mayor control del tráfico de personas que se produce debido a las grandes cantidades de red de trata. Gran parte de esto encabezado por la Fundación Clinton. Veamos cómo una mujer afroamericana se enfrenta a los protestantes que están produciendo caos, manifestantes pertenecientes a Antifa. That's good for you. That's an individual person. What about a systemic issue? Where? I am black. I've always wanted to be. I have I do what I want. You have the skills. This is a country where you have the skills. You want to do what you want. You do it. Stop forcing on people to accept that they're oppressed. They are not. I am not oppressed. I am black. Stop making people accept that they're oppressed. You're forcing a rhetoric into your minds, which is not true. That's my point. Okay. Violence is wrong, period. It's not about blacks. You agree that whites kill whites too, right? Have you seen any white person coming out and saying white life matter or white thing? No, violence is wrong. They literally do all the time. Every time there's a Black Lives Matter protest, a white person. It's not a black problem. It's a violence problem. The blacks kill blacks in black
neighborhoods every single day. I've never seen a Black Lives Matter in those neighborhoods. Never. Never. You know what they say? When a black person kill a black in a black neighborhood, they come out and they say, when the police comes, do you know what they tell the police? Stitches get stitches. But if a white person kill a black person, Black Lives Matter. Stop the hypocrisy. Nobody takes this seriously. Nobody. Sabemos que él, con ayuda de Wikileaks, expuso a Pizzagate, a los Clinton, al Estado Profundo. Hace poco arremetió con Obama por el espionaje que este producía con las agencias estadounidenses a la campaña de Donald Trump previo a ganar las elecciones en 2016, de lo cual surgió el Obamagate, que fue una super tendencia en Twitter y en unas pocas horas la red social eliminó el hashtag. Pero se da la casualidad de que pues aparece Anonymous de un día para otro diciendo cosas que ya se sabían, como por ejemplo lo de la muerte de Lady Di o lo del mensaje antes de morir de Michael Jackson, y entre esas cosas que quisieron ensuciar a Trump metiéndolos con casos de pedofilia. Esto se llama una especie de chivo expiatorio, que sobre un caso real le echan la culpa a un inocente para tapar u ocultar la propia culpabilidad de ellos, y sabemos que produjeron por el caso de Pizzagate y demás. Dado esa censura, como muchas otras más censuras que recibimos aquellos que tratamos de exponer la verdad, censurada y manipulada por los medios de comunicación oficiales. Sabemos que todos los medios de comunicación pertenecen a Turner, el fundador de CNN. Entonces, tras esto, Donald Trump abrió una plataforma de informes para que la misma población pudiera denunciar la censura que le aplicaran en Facebook, Twitter y YouTube. El resultado fue tan rotundo que en poco tiempo se saturó de denuncias y así Trump obtuvo la evidencia que necesitaba para tomar acciones en contra de la censura. Censura que también hablan sobre las posibles curas, sobre el tema de la hidroxicloroquina, el dióxido de cloro, entre otras más, a este supuesto bicho. Hidroxicloroquina, algo apoyado por Donald Trump y no por la OMS, de lo cual médicos y personas dan testimonios reales de que esto funciona. Por eso, él en un principio no quiso acceder a la cuarentena, para no producir la crisis económica que el Estado Profundo quiere, a través del dilema problema-reacción-solución, que nos hundirían en una crisis económica mundial para luego darnos la solución que sería el nuevo orden mundial, que vendría de la mano con esta especie de comunismo totalitario chino. Por lo cual, la cuarentena fuerte en Estados Unidos duró tan poco y él emitió una orden ejecutiva para reabrir la actividad económica y laboral en todos los estados de Estados Unidos, al punto en que los gobernantes que se nieguen serían procesados. Además, ejecutó la orden de que la Casa Blanca se haga cargo de todas las redes eléctricas que incluyen servidores de internet, sistemas de transmisión y sistemas electrónicos. Declaró servicios esenciales a los lugares de culto, ya que algunos alcaldes están multando a las personas por ir a las iglesias. Aplaudió a Australia y a 116 países de investigación a China por haber propagado el supuesto bicho, a pesar de varias amenazas de China por rechazar exportaciones críticas. A todo esto de la OMS y de la vacuna y demás, recordemos que él está terminando lo que comenzó John Kennedy, que iba a continuar John Kennedy Junio, que fue asesinado al igual que su padre, pero este de una manera camuflada cuando su vuelo cayó, se perdió en el océano. Bueno, él está atacando el Estado Profundo no solo por eso, y no solo por eso está en contra de las vacunas, porque les digo, su hijo Barron Trump, el más chico, el hijo de Melania que siempre está con ellos, ¿qué tiene? Autismo. ¿Y por qué se produjo el autismo de Barron? Santa respuesta, preguntémosle a Bill Gates. Ahora, muchos están preguntando por qué él habla acerca de la vacuna, por qué él no se declara en contra de la vacuna. Hay varios temas a aclarar acá. Para comenzar, él habló de la hidroxicloroquina, de sus resultados positivos, tras testimonio de médicos y de personas que la utilizaron. Por otro lado, él habló de una vacuna que no sería obligatoria y que estaría antes de diciembre, que recordemos que Bill Gates dijo que estaría dentro de unos 18 meses. Entonces lo que él está haciendo es apresurarse, adelantarse a esta vacuna que Bill Gates quiere sacar, que además no será una vacuna obligatoria. Pero si él sale a decir que está en contra de las vacunas, como él ya lo hizo varias veces, él arremetió en contra de la vacuna de sarampión, recibió 1 millón de críticas y salió a decir que él la apoyaba esa vacuna. ¿Qué pasa acá? Ustedes comprendan que él tiene que hablar para las ovejas dormidas. Si él sale a hablar y se muestra como un antivacuna, o si él se muestra en contra, por ejemplo, de la farsa de las campañas del medio ambiente, en contra de las agencias espaciales que roban millonada de dinero a toda la población, si él sale a hablar en contra de todo eso, él, en menos de un día, sería tachado a nivel mundial como un loco conspiranoico y perdería más del 90% de sus votos. Entonces hay que ser inteligente y analizar las cosas con prudencia. No sean tan superficiales y digan, Trump habló a favor de las vacunas, Trump apoya a todas estas agencias ladronas, Trump fue a Israel. Ustedes entiendan que él tiene que hablar para la gente dormida. Si él va y arresta a los Clinton, a los Obama y demás, él estaría arrestando a la oposición y sería tachado por un dictador. Entonces comprendan este complicado actual, este complicado papel que él está haciendo.
las cosas no son tan simples, esto no es una película. ¿Y lo de QAnon qué es? Lo de QAnon es la forma que él tiene con su grupo de inteligencia de ir tirando información de a poco. Está bien, quieren tomarlo por conspiración, tómenlo por conspiración. ¿Quién no? No. Y él arremetió tanto contra el Estado profundo que este tuvo que dar un manotazo de ahogado y generar el caos en la calle con el movimiento Antifa. Tras la muerte de Floyd y demás, todo esto que se estuvo produciendo durante estas últimas semanas. Y ahí muchos salieron a decir, es un miedoso, se fue a esconder al búnker. Él es presidente, todo lo que ustedes quieran, pero él tiene que obedecer las directivas directas de su grupo de inteligencia, que tienen que resguardarlo y cuidarlo. Si el grupo de inteligencia le dice, andá y escondete al búnker, él lo tiene que hacer. Si no, ¿qué va a pasar? Va a terminar como John Kennedy. Y luego a todo esto él hizo algo histórico. Salió caminando por la Casa Blanca, levantando la Biblia, saliendo como si nada, recordándole a la gente cuál es su misión: enfrentar al mal por el lado del bien. Y algo más que me olvidaba, él estuvo desarmando a la policía. Él no quiere abrir fuego, no quiere generar asesinatos, no quiere generar caos. ¿Por qué? Porque es el caos que George Soros quiere, que el Estado profundo quiere. Como Trump no quiere generar una masacre, porque él podría haber hecho sí y podrían haber matado a todos con metralletas, todos los que estaban alrededor de la Casa Blanca. Entonces, ¿se dan cuenta de los movimientos estratégicos que él tiene? ¿Y por qué Estados Unidos es uno de los países que mantiene más libertades? Porque su ciudadanía puede comprar armas legalmente. Y vas a decir, ¿cómo vas a estar a favor de eso? En los demás países donde no es legal y tan normalizado comprar armas, las Fuerzas Armadas tienen armas y los delincuentes o las mafias también. Las únicas personas que no tienen armas son las personas buenas, las personas que pueden sufrir la represión por la parte de las Fuerzas Armadas o los ataques de los delincuentes, de los vándalos. Todos tienen armas excepto las personas buenas, y Estados Unidos lo que permite es que cada persona pueda defenderse, no que solo los malos y que la policía tenga armas, porque el día de mañana, un ejemplo, veremos que no, pero llega a asumir Michelle Obama y se instaura el sistema comunista totalitario chino a nivel mundial, las Fuerzas Armadas van a tener la tarea de reprimir y las personas no van a poder defenderse, algo como pasa en Venezuela o mismo en China. El arma no es una cosa de ir a atacar, no, es para defensa propia, gente. Entonces las personas buenas tendrán armas para poder defenderse, ya sea frente a los vándalos, como por ejemplo el caos generado por Antifa, o frente a la represión que pueda llevarse a cabo por las Fuerzas Armadas. Recordemos que no solo Trump se opuso a la OMS, al Estado profundo y demás, y el presidente Nkurunziza, presidente de Burundi, quien a fines de mayo echó a la OMS de su país, y el 9 de junio apareció muerto misteriosamente por un paro cardíaco. ¿Se dan cuenta cómo los presidentes de los países más chicos no tienen el poder para enfrentarse a estos organismos internacionales? ¿Por qué es necesario que Trump vuelva a ganar las elecciones en Estados Unidos? Porque esas elecciones van a impactar en todo el mundo, a ver si el sistema comunista chino totalitario, represor, esparce por todo el mundo, o va a haber una contraparte fuerte como lo es Trump junto a su grupo de inteligencia estadounidense y el bloque de países que lo apoyan, para evitar esto y buscar un nuevo orden mundial mejor, donde las personas puedan ser libres, no sean censuradas, donde haya un libre pensamiento, donde puedan circular tranquilamente. ¿Comprenden ahora el porqué de la importancia de Donald Trump y cómo estas elecciones de Estados Unidos impactarán en todo el mundo? Porque si él gana, muchos países más podrán sumarse y hacer una especie de apoyo mutuo, porque hay países que por más que estén en contra de las decisiones de la OMS y del Estado profundo, no pueden oponerse porque no tienen la fuerza necesaria y van a terminar como el presidente de Burundi. Y a todo esto, volviendo, falta el golpe final de George Soros en Estados Unidos. Veamos qué nos explica Daniel Stulin, que es un escritor, investigador y trabajó como agente de contraespionaje del Servicio Federal de Seguridad de la Agencia de Inteligencia Rusa. Este hombre no suele equivocarse mucho. Veamos lo que dijo. Los demócratas no son tontos, son ladrones igual que los republicanos, pero no son idiotas y son muy conscientes de que no hay ninguna posibilidad de que el impeachment prosperara. Desde mi punto de vista, el circo de impeachment se hizo para inculcar a la mayor cantidad posible de personas en los Estados Unidos una operación como la que se organizó con Nicolás Maduro en Venezuela, con Gaddafi en Libia o Assad en Siria. Llevar a cabo el escenario de la revolución del color dentro de Estados Unidos. Después de eso, un grupo liberal bajo el control de los banqueros transnacionales, la élite del proyecto global occidental, intentará sacarlo de la Casa Blanca. Hablando claro, después de que Trump hace algunas cosas reprensibles como matar a unos manifestantes pacíficos desarmados, entre comillas, o mejor dicho, los asesinatos van a llevarse a cabo por los oponentes de Trump, pero le van a achacar los hechos a él. Acto seguida, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el enemigo activo de Trump, llamará al vicepresidente Mike Pence y le pedirá que tome el poder porque, entre comillas, el presidente Trump con sus acciones traicionó la confianza del pueblo estadounidense, etcétera, etcétera.
Esta apelación debe llevarse a cabo bajo la mirada atenta de las cámaras de televisión y micrófonos de radio del mundo entero. No podrá objetar porque los medios de masa son sus enemigos a muerte. En otras palabras, será de hecho un golpe de Estado. ¿Y cómo se puede sacar a Trump de la Casa Blanca en tal situación y limitar sus oportunidades en los medios? Respuesta. Para esto, los liberales financistas podrían, por ejemplo, organizar manifestaciones masivas con la participación de cientos de miles de personas, lo que requeriría sobre la base de la segunda enmienda a la Constitución que establece el derecho de las personas al levantamiento armado si el gobierno de Estados Unidos viola gravemente los derechos de los estadounidenses y la Constitución, eliminar a Trump desde el poder como una persona que no cumple con los intereses de la gente y usurpa el poder. De forma idónea, deben reunir a un par de millones de personas en las plazas frente a la Casa Blanca, pero yo creo que con 1 millón será suficiente y deben comenzar su asalto. Con este reparto, las opciones son o entregan la Casa Blanca de inmediato o los patriotas lo protegen y como consecuencia saldrá en las pantallas de televisiones del mundo entero una montaña de cadáveres de los, entre comillas, defensores de las libertades y de la Constitución. Pero incluso si los patriotas deciden no defender a la Casa Blanca para evitar la matanza, los mismísimos liberales financistas, igual que en Kiev, igual que en Libia, Siria, Egipto, etcétera, etcétera, harán todo necesario para proporcionar las cantidades requeridas de muertos. Es decir, para cuando la multitud se reúna, Trump no debería ya estar en la Casa Blanca. Bueno, vimos, falta este golpe final que va a ser en la Casa Blanca, que hay que ver si se produce ya en estos días o dentro de unas semanas. Hoy mi posición es a favor de Donald Trump. Creo en este video haber demostrado por qué lo apoyo y por qué considero que no es disidencia controlada. Tuve conversaciones también con personas de Estados Unidos que me cuentan cómo es la situación allá, que cuentan desde adentro lo que está pasando y que ellos mismos se dan cuenta de cómo son las cosas. Ahora, si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre esto todavía, se las voy a hacer simple. Si Donald Trump y Biden, conjunto a Michelle Obama, son lo mismo, apoyen igualmente a Donald Trump, porque si va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, no pasa nada. Pero si Donald Trump termina siendo lo que yo considero que es la mejor opción de cara al nuevo orden mundial, habremos ganado una batalla. Pero si apoyan directamente a Biden y a Michelle Obama, tenemos el 100% asegurado de que ese sistema comunista totalitario chino se va a esparcir en todo el mundo, junto a las vacunas, junto al 5G, junto a todo. Están ustedes. Pero igualmente creo que con el análisis que hice en este video pude haber aclarado todo. Por el momento, hasta que surja algo realmente fuerte, no voy a volver a tocar este tema. Y además ya vine tocando las semanas anteriores. Si te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir para que esta información pueda llegar a más personas y se den cuenta de cómo son realmente las cosas. Mi nombre es Martín Vázquez y esto fue Noticias Ocultas X. Que vives en una bola, las demás rotando a 1600 por hora. Tú que ya no crees en lo que ves, desde que la ciencia necesitó tu fe.